¿qué tal? Vamos a compartir en esta noche un programa más de La Puerta Abierta, pero no es un programa más. Durante estos 17 años que hemos hecho este programa, ha habido algunos que en particular me han pedido que los repitamos una y otra vez. Por supuesto, la mayoría de ellos está en la plataforma de YouTube y usted lo puede ver a la hora y el día que quiera. Pero hay mucha gente que no maneja el tema del YouTube y me pide, me gustaría ver ese programa con Palau, me gustaría ver ese programa con Juan Carlos Ortiz, me gustaría ver ese programa con Armando Alducín. En fin, me han pedido mucho eso y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner un programa grabado que ya se emitió tiempo atrás, con otra tecnología quizá, yo un poco más joven, pero que fue de mucha bendición. Esperamos que disfrute este programa en esta noche. Qué alegría poder estar otra noche más con toda la audiencia en este tercer día de este ciclo 18º. Increíble, 18 años haciendo este programa. La verdad que para nosotros es un tremendo privilegio. Me llamaron por teléfono algunos hoy, me mandaron mensajes que hoy no estuvo el programa de música. No, por un tiempo no va a estar. Me voy a tomar un tiempito para poder prepararme bien. Ahora estamos poniendo todo el esfuerzo en hacer salir bien este programa de las 10 de la noche. Ya vamos a venir con la música, los himnos y todo eso que ha tenido tanto impacto el año pasado. Yo escribí un libro, se llama Creo en Milagros. Y usted me dice, ¿por qué escribió ese libro? Porque un día iba caminando por la Quinta Avenida con mi invitado de esta noche y yo le contaba cosas que me habían sucedido en mi vida y se puso delante mío, me puso la mano en el pecho y me dice, tenés que escribir todo esto. Era el año 2010. Nah, que voy a escribir, me da vergüenza. Bueno, me insistió y otros me insistieron, finalmente escribí. Así que con una gran alegría le regalo al culpable de este libro, mi libro Creo en Milagros, Carlos Mlaida con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué bueno que me hiciste caso. La única vez en tu vida que me hiciste caso. Bueno. Qué bueno. No, cuando qué jugamos bueno. al pádel, Sí, éramos sí. pareja de pádel cuando éramos jóvenes. Sí, espero que lo Qué lea, lindo, Carlos. Creo que va a ser de enorme bendición. Imagino un poco el contenido del libro, creo que va a ser de enorme bendición porque no solo es compartir momentos que te tocaron vivir y que han sido trascendentes para la obra de Argentina, sino que es dejar registro para las siguientes generaciones, ¿no? A veces la gente da por sentado, naturaliza que la obra siempre fue igual, ¿no? Sí. Hablando de las cosas buenas, ¿no? Que la obra fue siempre igual, pero detrás de eso hubo gente que oró, hubo gente que trabajó, hubo gente que hizo cosas, entre las cuales estabas vos, y creo que es muy importante. No, sigo haciendo, no Bueno, me pongas en el pasado. Pero pudiste escribir de lo que hiciste. Sí, escribí, paré en un momento. Entre tus anécdotas tenés que escribir esta que acabas de contar, que el libro es Está. está bueno. Está, Bueno, sí. bueno. Vos me insististe mucho y también un amigo mío de Guatemala, David Ruiz, Ajá. qué sé yo, viste, cuando uno es viejo o llega a cierta edad, por ejemplo, ves un gol en la televisión y dices, uy, me acuerdo de uno parecido que hizo Artime, esas cosas. Escuchás una canción, uy, ese me hace acordar. Bueno, entonces charlando, a mí me vienen las historias a la mente y las cuento. Entonces, vos me dijiste hacerlo y David Ruiz me dijo hacerlo y muchos otros me dijeron hacerlo. Y bueno, lo hice. Usted me dice, ¿cómo se consigue este libro? Apúrese porque todavía está con el precio. Pre-COVID. No, lo inauguré. ¿No sabés dónde lo presenté? En el Luna Park. En el Luna yo Park. No pude ir porque Sí, estabas encerrado. Diciembre del 2020 lo presenté, sí. Tienda Biblia, a ver si podemos poner eso, tiendabiblia.com.ar, porque lo sabés que dice Carlos, regalé toda la edición a la Sociedad Bíblica. Qué bueno. Una ofrenda dirigida a que la Sociedad Bíblica pueda
tener más recursos. No son lo suficiente para la traducción bíblica a algunas etnias del norte del país, ¿no? Qué bueno. Así que puedo hacer publicidad porque esto no voy a ganar nada. Tienda Biblia, lo vamos a poner ahora, .com.ar. Gracias, Carlos, por venir. Es un tipo muy ocupado, pero el año pasado nos tuviste en vilo. Más de una vez aquí a la noche decía, tenemos que orar por el pastor Carlos Manaida. Y te pido que nos cuente, porque estuviste cerca del borde. No sé si viste a Los Ángeles, viste la lucecita, como decía Sueiro. ¿Cómo fue? Contame. Bueno, sí, efectivamente, en mayo del 2021 me contagié de COVID, me internaron y a partir de allí empezó todo un proceso que, como vos decís, al menos 3 veces me declararon mi muerte, pero también a partir de ese momento comenzaron una serie de milagros, hablando del título del libro, de milagros que Dios hizo en mi vida, ¿no? Tuve COVID, para sintetizar el proceso, tuve neumonía bilateral, después tuve una segunda neumonía, tuve una infección intrahospitalaria que entró por la sonda, una segunda infección intrahospitalaria que entró por la tráquea. Ambas dos generaron un shock séptico que, para los que nos están viendo, cuando eso sucede el corazón empieza a aminorar su ritmo cardíaco y es el momento de mayor peligro. Luego de eso me entubaron, pero no me sedaron adecuadamente y yo me arranqué semidormido, semi-inconsciente, me arranqué el tubo. Para los médicos, la estadística médica dice que el 80% de los que se autoextuban mueren porque se destruyen la tráquea y el 20% tiene problemas a futuro con las cuerdas vocales o la tráquea. Gracias a Dios nada de eso ocurrió. Me volvieron a entubar una segunda vez y luego estuve 10 días en coma. Pero mientras todo esto sucedía, ustedes estaban orando. Siempre digo que por primera vez puedo predicar sobre el pasaje de los amigos que cargaron al paralítico desde otra perspectiva, ¿no? No sé qué te pasa a vos cuando lo predicás, pero yo siempre le digo a la gente, seamos los amigos que cargamos a la gente sí. Y los llevamos a Jesús. Pero ahora te tocó ser el paralítico, ¿no? Dice que el paralítico obviamente no podía llegar a donde estaba Jesús, pero además dice que cuando Jesús los vio, dice al ver la fe de ellos, no la del paralítico, la de ellos, ¿no? Así que yo ni siquiera pude orar por mí mismo, porque estaba en coma, pero fue la oración del pueblo de Dios la que Dios escuchó y obró el milagro, ¿no? Un día, una noche la llaman a mi señora para decirle que se preparara porque de esa noche no pasaba. Como a los 3 días lo llaman a mi hijo para decirle lo mismo. Una médica de mi iglesia, una cardióloga que trabajó toda su vida en terapia intensiva, tenía su mejor amiga que era la que estaba a cargo de la terapia en la clínica que yo estaba internado, ¿no? Y esto me lo contó ella después de que yo ya estaba en casa, ¿no? Pero la llamó una tarde, ella iba manejando con el auto y le dijo, mira, hoy tu pastor se muere, ¿no? Y ella, fue tal fuerte el shock que tuvo que estacionar, se metió en un bar a orar y a llorar, ¿cómo se va a morir mi pastor? Pero tres veces hubo una declaración explícita, pero Dios tenía todavía otro propósito para mi vida y no lo permitió. Bueno, volví a casa, después de los 10 días de coma me despertaron. No, pero internado estuviste más de 40 días, ¿no? Sí, un mes más o menos. Un mes. Seguí en terapia intensiva, después me pasaron a sala y después, como no había camas suficientes porque era el momento de la explosión de la internación de casos,
me mandaron a casa a hacer la rehabilitación a domicilio y bueno, llegué a casa con 16 kilos menos de masa muscular. Yo no tenía ningún músculo, ¿no? Es decir, no tenía piernas, mis piernas eran 2 palitos. Mi señora tuvo que hacer un suplemento en la tapa del inodoro porque yo me caía, porque no tenía cola. Me tenía que llevar mi señora de un lado y mi hijo más chico del otro hasta el baño, de la cama al baño. Llegué a casa así, no tenía fuerzas para caminar ni para moverme. Llegué con un debut diabético porque con los corticoides, para que tengan una idea, el límite de la glucemia es 100 y yo tenía 440, me inyectaban todos los días insulina en la panza, mi colesterol saltó por las nubes, tenía un problema urinario, literalmente digo el número porque me obligaban a tomar una planilla nota de cuántas veces iba al baño, 24 veces por día, cada media hora durante la noche, así que no podía descansar porque 8, 9, 10 veces por noche tenía que ir al baño. Y todo eso Dios lo fue revirtiendo de manera milagrosa. Me dijeron que por lo menos iba a tardar 7, 8 meses en empezar la normalización de la cuestión pulmonar, porque durante un mes en casa ya estuve con dependencia a las 24 horas de oxígeno y me dijeron que para recuperar la cuestión pulmonar iban a tardar ese tiempo, 7, 8 meses, también la parte muscular, para recuperar la musculatura, pero yo a los 2 meses ya estaba empezando a caminar a vueltas manzana por la casa, por el barrio de mi casa, y bueno, y a partir de allí siguió la recuperación de manera tan milagrosa, y esto lo cuento porque la única razón por la cual lo hice fue para, primero como gratitud a Dios, pero también para dar testimonio de que no era nada que tenía que ver conmigo, sino con la misericordia de Dios y su poder. Uh-huh. En el 31 de diciembre, yo tengo 64 años, ¿no? En 64 años nunca corrí ni 1 kilómetro siquiera, porque no me gusta, ¿no? Sí practiqué deporte, jugué al fútbol, etcétera, pero nunca corrí. Y me anoté el 31 de diciembre y corrí la carrera San Silvestre, acá en la ciudad de Buenos Aires, que son 8 kilómetros, sin entrenamiento prácticamente, y llegué, ¿no? Pero lo hice otra vez para dar testimonio de lo sobrenatural del obrar de Dios, ¿no? Bueno, nuestro invitado en esta noche es el pastor Carlos Mraida, lo tengo que presentar, claro que es tan amigo que me olvido de decirle a la audiencia quién es. Es muy conocido, pero no todos lo conocen. Seguro. Pastor Carlos Mraida es pastor de la Iglesia del Centro, la iglesia bautista que tiene más de 100 años y que últimamente ha podido inaugurar. ¿Cuánto hace ya? Y fue en el 16. 16, sí. 6 años. 6 años. El nuevo santuario tremendo, allí en la Avenida Independencia, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El teléfono es el 1127770000 y para aquellos que nos están mirando desde fuera de la Argentina, más 549 1127770000. Aquí yo tengo ya todo listo como para comenzar a recibir sus llamados. Le pedí a Carlos que nos contara esto. Esta es la parte fisiológica. Ahora, porque la gran pregunta y es, ¿qué pensabas durante ese tiempo? ¿Tenías raptos de lucidez como para hacer algo? Y si hacías algo, ¿qué cosa era? ¿Qué te venía a la mente? ¿En quién pensabas? ¿Qué cosas recordabas? ¿Tenías conciencia de que quizá no salías? Una serie de preguntas. No sé con cuál empezás. Bueno, digamos que hubo básicamente dos etapas mientras estuve internado, previo a la intubación
y posterior a la intubación, ¿no? Previo a la intubación estaba consciente, con muchas limitaciones porque estaba medicado y demás, pero estaba consciente, y post-intubación ahí ya no tuve más conciencia, salvo en el periodo entre que me autoextubé y me volvieron a intubar, ¿verdad? Y cuando vuelvo del coma, de los 10 días de coma, yo en la segunda intubación me dieron tanta droga después de que me arranqué el tubo, me ataron y me dieron mucha más sedación para que no vuelva a hacer lo mismo, que mis niveles de conciencia eran... tenía muchas alucinaciones, mucha confusión entre la realidad y la fantasía, ¿no? Es decir, siempre esas alucinaciones tenían una parte de realidad, pero después venía la locura de producto de la sedación, ¿no? Así que en la primera parte, antes de la intubación, yo estaba tranquilo, estaba confiado en Dios y creyendo que iba a superar el proceso, ¿no? Cuando salgo del coma, llegó un momento, los primeros días antes de la intubación, Juan Pablo, yo tuve una guerra espiritual muy fuerte. A ver, ¿no? Cuéntame. Tuve un combate con el enemigo muy fuerte, a tal punto que yo no me quería dormir, porque necesitaba estar orando permanentemente, ¿no? Y venían las enfermeras y me decían, Señor, tiene que dormir, tiene que descansar, porque todo el tiempo estaba despierto, ¿no? ¿Qué sentías? Tuve dos cosas. Una, primero, fue como si continuamente me pasaran un video de todos los pecados de la tierra. La tierra, lo sí. tuyo. No, de todo. Del mundo, ¿no? Del mundo, sí. Y todo pasándome el reino de las tinieblas, digamos, ¿no? Y escuchando al final de todo ese proceso la voz del enemigo que me decía lo que le dijo a Jesús, ¿no? Te entregaré todos los reinos si postrado me adorares, ¿no? Y bueno, lo reprendí por última vez y eso desapareció, pero yo estaba agotado, ¿no? Y después de todo lo que me tocó vivir, estaba muy cansado, muy cansado, y algunas de las alucinaciones que tenía era que creía que en esa clínica me iban a matar. Había tenido visiones de que venía una enfermera y le decía a otra, inyectémoslo ahora que está medio dormido, bueno, y cosas así, ¿no? Así que yo tenía esa convicción, así que llegó un momento en que le dije al Señor, Señor, ya está, llévame, no quiero seguir luchando, llévame, porque además no podía entender por qué mi familia no me venía a ver. Me sentía, mirá, yo aprendí en esto un montón de cosas que Dios trabajó conmigo. Yo hace 36 años que vivo viajando por el mundo. Sí. Nunca sentí soledad en mi vida, pero la soledad que yo sentí en esta clínica no se la puedo contar a nadie. Sentí hambre, sentí frío, sentí soledad, tuve una crisis de ansiedad. Todo lo que nunca en mi vida había vivido lo viví ahí. Y ahora puedo hablar de la soledad a la gente no como una teoría de la cual yo predicaba, tratando de entender lo que siente alguien solo, sino habiéndolo vivido. Puedo hablar a la gente que pasa hambre, que pasa frío, que tiene crisis de ansiedad, de pánico, habiéndolo vivido, ¿no? Sí. Así que eso fue lo que experimenté y sentí que ya no tenía más fuerza. Así que le dije al Señor eso, y ese día fue el día en que me dieron el alta a nivel de que ya no podía contagiar a alguien. Sí. Y entonces fue el primer día que mi señora le permitieron venir a verme. Así que cuando entra mi señora a verme, ella esperaba verme mal físicamente, pero no esperaba verme loco.
¿no es cierto? Y verme como me vio, ¿no? Y entonces yo le dije, mirá, ya está, ya se terminó, me voy, ese tipo de cosas, ¿no? Y ella me habló y le habló a mi espíritu, porque mi cabeza estaba en otro lado, ¿no? Le habló a mi espíritu y oró ahí, le ordenó a mi espíritu que volviera a la vida, ¿no? Instantáneamente yo recuperé las ganas de vivir. Fue tal la palabra de autoridad que ella me impartió, y a partir de ahí empezó otro momento de mi vida donde me empecé a recuperar también mentalmente, ¿no? Mentalmente. Déjame que lea algunos mensajes. Sí, dale, Carlos. dale. Pastores, qué milagro, hermosa recuperación del pastor Carlos, evidencia del propósito grande que Dios tiene para él, para con él. Cuán grande es nuestro Dios desde Las Grutas, Río Negro, Laura y Benjamín Sebun. Pastores ahí. Sí, mi profesor soy Alberto Morosovsky. Oré mucho por usted, una alegría verlo bien. Qué bueno, gracias. Saludo al pastor, qué testimonio, Dios es fiel. Cristian de Cuesta Blanca, Córdoba, bendecida noche. Carlos, es una alegría verte, dice. En tu testimonio vemos claramente a Dios y es de esperanza para todos. Patricia y Juan Carlos Rubín de Rosario. Qué bueno. Hola, pastor, los estoy mirando. Fueron compañeros míos de seminario. Mirá. Hace muchos años que no los veo. Con un abrazo grande. Hola, pastor, los estoy mirando de Colonia Avellaneda, Entre Ríos. Soy Nito Iturbide. Buenas noches, qué alegría del retorno. Una pregunta, ¿este pastor que visita el programa es el que nos enseñaba a manejar el presupuesto y las finanzas el año pasado? Miriam de Montevideo. No, es mi compañero Daniel González. Viene el martes. Ah, viene el martes. Viene el martes. En la primera semana he hecho mano de todos mis amigos, ¿viste? Salvador, Carlos, Daniel. Dios los bendiga, pastores. Soy Sandra, tremendo testimonio, qué bueno es El Salvador. Los vemos desde Metán, Salta, todos los días, bendiciones. Hola, pastor Juan Pablo, bendiciones y saludo al pastor Carlos Mraida. Gracias a Dios por su prolífera y gratificante ministerio como maestro de pastores y autor literario que ha bendecido y bendice al pueblo cristiano hispano. Qué gran alegría verlo nacido de arriba. Bueno, es una expresión, ¿no? Sí. Nacido de arriba. ¿Quién es que dice esto? ¿Vos sabés que no dice el nombre? Dice. Bueno. A ver si nos dice este último mensaje. Esperamos que ahora predique corto. Eso me tiene que agarrar 5 COVID para eso. Misión imposible. Ay. La gente allí sentada dice, ni el COVID lo corta. Desde Esquel, Rocío, Mabel y Edmundo, dando gloria a Dios. Y Carlos... Mabel, Rocío y Edmundo, una familia de Esquel, sí. Mira, Carlos, al principio, cuando entraste, estabas mal, pensaba, bueno, en 4 o 5 días, una semana salgo, ¿no? Te empezaste a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué me pasa esto a mí, que soy un siervo de Dios? No, la verdad es que no. Otra vez, yo tenía la convicción de que iba a superar eso. Ya habían fallecido varios pastores en Argentina, muchos pastores en Argentina. Sí. Así que bueno, algunos de los cuales, o la mayoría de los cuales, yo admiro su ministerio Claro, sí. es decir, yo no era mejor que ninguno de ellos como para que a mí no me pasara, ¿verdad? Sí, claro. No, en ningún momento me lo planteé para mí, ¿no? Sí, por ahí me lo planteaba en función de otros, pero no para mí, ¿no? ¿Y qué recordabas? ¿Textos, canciones? Sí. Oraba. Yo no soy tanto de cantar, no tengo el don tuyo y por lo tanto no me fluyen tanto las canciones, los himnos, pero sí la palabra de Dios y orar sobre todo, ¿no? Orar, ¿no? Y la carga que tiene en esos momentos, porque la otra cosa que pasó, Juan Pablo, fue esta, ¿no? Cuando yo me contagio en mi casa, ¿sí? Y nosotros veníamos de 40 días de ayuno de toda la iglesia.
y cerramos los 40 días de ayuno con una campaña evangelística virtual, donde teníamos el viernes terminábamos los 40 días, terminábamos con la predicación de Randy Clark el viernes, el sábado de Josías García y el domingo de Carlos Anacondia, al mediodía, a la mañana. Entonces le digo a toda mi familia, mirá, con todo esto del aislamiento, más los 40 días que no comemos, vénganse a comer un asado a casa. Y ahí cuando viene toda mi familia a mi casa a comer un asado, ahí nos contagiamos todos. 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 Desde mi suegra, que en ese momento tenía 77 años, hasta mi nieta más chiquita, todos nos contagiamos. Así que uno lo que tenía carga era también por el resto de la familia. Yo tenía a mi esposa, a mis hijos, a mis nietas, a mi suegra. Por ahí por mi suegra no oré tanto, pero es un chiste malo de todos los pastores. Sí. Yo la amo a mi suegra. Pero uno está con carga más por los otros, con preocupación por cómo los otros sienten que uno está internado, o lo que están preocupados porque uno está internado, pero también uno con la preocupación de cómo estarán ellos, ¿no? Uh-huh. Así que oración continua era, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál pensás que es el propósito del Señor para hacerte vivir esta experiencia, Carlos? Sí, bueno, ahí vos dijiste la palabra clave, ¿no? La otra vez hicimos con el Consejo de Pastores un culto de homenaje, de recordación de los pastores, al menos de la ciudad de Buenos Aires. Unos 17, 18 pastores partieron a la presencia del Señor, y en ese culto también, en ese acto, se dio un reconocimiento al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Quirós, ¿no? Y después me pidieron a mí que contara... Te voy a decir por qué no fui. Era el primer día libre. Yo terminé el programa el viernes y cuando... Hoy me dice mi señora. Hoy no vas a salir. No. Estabas condenado ahí. Sí. Bueno, y entonces después me pidieron a mí que yo contara mi testimonio de sanidad. Y estaban las esposas de los pastores fallecidos, los hijos, los miembros de las iglesias. Así que era una situación un poco difícil decir, bueno, Dios a mí me sanó, pero no sanó a tu papá o a tu esposo o a tu pastor, ¿no? Conté mi testimonio tal como me lo habían pedido de sanidad, pero después dije, bueno, les quiero compartir una experiencia que yo tuve. En el año, creo que fue 2006, yo estaba ministrando en Valencia, España, y cuando termino mi ministración, se me acerca un pastor de Puerto Rico, joven, y me pide hablar conmigo, y entonces me dice esto, ¿no? Me dice que estaba muy mal, porque un par de años antes, el pastor, el doctor Myles Munroe, había ido a ministrar a los pastores de Puerto Rico, y él estaba en esa reunión, y Myles Munroe desde el frente lo llama, él estaba por el medio del auditorio, lo llama adelante y le dice, quiero que me siento de Dios que me tenés que acompañar durante un año en todos mis viajes, porque quiero mentorearte, porque siento que tengo que contribuir en tu formación. Para los que nos están viendo y por ahí no saben quién fue el doctor Myles Munroe, probablemente haya sido el hombre de mayor influencia en la iglesia evangélica en el mundo, ¿no? En los últimos 30 años. La mayoría de los pastores, especialmente en los Estados Unidos, pero también a partir de allí en el mundo, aun cuando no lo conocieran a Myles Munroe, predicaban lo que decía Myles Munroe, ¿no? Porque un hombre de una revelación increíble y un hombre que los presidentes de las naciones
no solo lo invitaban a estar con ellos, sino que les ponían a su equipo de gobierno para que él los entrenara, ¿no? Un sabio. Así que un hombre así, a un pastor joven, lo llame y le diga, me vas a acompañar durante un año para que yo te mentoree, era un honor, ¿no? Pero por distintas razones este muchacho puertorriqueño no pudo decir que sí. Y ahora, 2 años después, me dice a mí ahí en Valencia, estoy tan arrepentido de haber perdido esa oportunidad, y me empieza a contar otros episodios de su vida. Yo lo que sentí en ese momento de decirle y de orar por él, yo sentí decirle, mira, sin lugar a dudas el doctor Myles Munroe ha hecho una contribución extraordinaria, pero yo siento que todo lo que Dios le dio a él, ya lo dio. Y que ahora Dios quiere traer más revelación para la iglesia de hoy, no revelación bíblica, ¿no? Sino revelación de lo que la iglesia necesita hacer en este tiempo. Y creo que eso Dios lo va a hacer con gente joven como vos. Bueno, le dije eso y oré por él. Se va y a la mañana siguiente viene, pero al lugar donde yo estaba hospedado, y viene desesperado, llorando, y digo, ¿qué te pasa? Y me dice, esta madrugada el doctor Myles Munroe se estrelló con su avión y se mató él y se mató toda su primera línea de liderazgo. Bueno, un shock impresionante, pero después de que me repuse del impacto, le digo, ¿te acordás lo que te dije anoche? Mirá, el propósito de Myles Munroe se había cumplido, él fue fiel en dar todo lo que Dios le había dado y su propósito se había cumplido. En ese momento en mi teléfono me llega un mensaje de mi hija contándome lo que le había pasado a Myles Munroe, y entonces me pone una foto de Myles Munroe y abajo la frase que él repetía en casi todos sus mensajes: vida es propósito. ¿Sí? Lo cual era una confirmación de lo que yo le estaba diciendo a este muchacho, ¿no? Pero eso es lo que yo tengo claro hoy, ¿no? Tengo claro hoy que los que partieron a la presencia de Dios cumplieron su propósito en esta tierra. Uno siempre tiene la impresión, cuanto más significativa es la figura que se fue antes de tiempo, que podía haberse quedado para hacer mucho más, ¿no? Hace poquito ministré en la IEMA, y pensar en José María Silvestri, acá en Canal Luz, claro. ¿Cuánto dio ese hombre? Alguien puede decir, fue un despropósito. Claro, pero esa gente cumplió su propósito, ¿no? Y yo le decía, él cumplió, tu marido cumplió su propósito familiar, uniéndose con vos y formando un proyecto de familia. Te enseñó cosas a vos, tu pastor, que van a quedar grabadas para siempre en tu vida y que van a marcar tu vida, etc. Los que quedamos, no solo los que sobrevivimos al COVID, todos los que estamos con vida, es porque todavía tenemos que cumplir propósito en esta tierra. Tenemos todavía que acabar la obra que se nos ha asignado, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una asignación dada por Dios en la vida, ¿no? Y lo que tenemos es que ser fieles a eso y liberar eso, ¿no? Que es cumplir con aquello para lo cual Dios nos hizo, ¿no? ¿Vos sabés que me haces acordar, Carlos? Justamente la persona que me insistía para que escriba el libro, David Ruiz, que lo mencioné, después de un tiempo tuvo un bebé, nació el bebé, lo amaban, 3, 4 meses, alguien lo invitó a ir a la playa, de Guatemala a la playa parece que hay 100 kilómetros, no sé. Hubo un accidente y se murió el nene. Oh. Fue tal el dolor. Y él fue consolado después de leer algunos pasajes de la palabra de Dios por justamente este pensamiento. Bueno, mi hijo ya había cumplido su propósito. No lo entiendo, obviamente, pero acepto. Cumplió el propósito y se fue. Por eso el Señor nos queda, Carlos, porque todavía no hemos cumplido todo el propósito de Dios para nuestra vida. Así es. ¿No es cierto?
Ahora, sacaste un tema tremendamente valioso, porque vos sabés que yo siento que hay mucha gente, y aún cristianos, que andan por la vida sin saber cuál es el propósito que tienen. Sobreviven. No honran la vida, como diría Eladia Blasquez, ¿no? Y me gustaría que una palabra tuya, pensando en personas que están escuchando esto y quizás se han preguntado en medio de tu exposición, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué sigo viviendo? ¿Por qué Dios no me lleva? ¿Algo tengo que hacer todavía que está pendiente? Pero más de la palabra ser, algo tengo que ser. ¿Por qué Dios me ha dejado aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué le decís, Carlos? Sí, la primera cosa es que entiendan que a la luz de la palabra de Dios, el propósito es el elemento central de nuestra vida. Dios vive en la eternidad, ¿sí? Y nosotros, todo lo que está debajo del cielo tiene tiempo. Dios nos sacó de la eternidad y nos puso en el tiempo. Y el tiempo es una capsulita de años limitada donde uno lo puede ver cuando va a un cementerio, ¿no? Y le ponen fecha de nacimiento, fecha de partida. Ese es el tiempo que tuvo esa persona, ¿no? Y en ese tiempo nosotros tenemos una asignación que cumplir. Jesús dijo, por esta causa vine al mundo. ¿Por qué causa viniste vos que nos estás viendo en esta noche a esta tierra? Cuando uno entiende que propósito es central, también entiende que todo lo demás es instrumental. Es decir, como a mí Dios no me dio don de ser célibe, me dio una familia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir mi propósito en esta tierra. Como no puedo ir a la verdulería y pagar con folleto evangelístico las papas y la batata, necesito un trabajo y ganarme el sueldo para poder vivir. Pero todo eso es instrumental para mi propósito. Entonces el propósito es central porque es lo único que nos hace sentir como peces en el agua, ¿no? Que estamos haciendo aquello para lo cual fuimos hechos por Dios. ¿Y cómo descubrirlo? Bueno, hay varias sugerencias, ¿no? La primera es una bíblica. Dice que Jesús va a la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías y dice halló, es decir, buscó. No es que leyó lo primero que le vino a los ojos, sino que buscó, ¿no? Y leyó el pasaje que está ahí en Lucas 4 y en Isaías, ¿verdad? Que dice que el Espíritu lo había ungido para propósito, el Espíritu me ungió para predicar buenas nuevas, sanar a los enfermos, etc. Es decir, él había hallado en la Escritura el versículo que hablaba de él. No dijo, yo vine porque se me ocurre que tengo este ministerio, yo vine porque me gustaría dedicarme a aquello otro, sino que halló en la Escritura la palabra que hablaba de él, que definía su propósito. Y no solo Jesús, Juan el Bautista hace exactamente lo mismo. Le vienen y le dicen, ¿eres tú el Mesías? No, decinos quién sos. Y él no dice, bueno, yo siento que Dios me dio un ministerio profético, alguien me dijo, en un congreso me hablaron de que yo tenía dones para la profecía. No. Él dijo, soy una voz que clama en el desierto, es decir, había hallado también en Isaías el versículo que hablaba de él, la palabra que hablaba de él, ¿no? Entonces yo quiero animarte a vos que todavía tal vez no descubriste cuál es tu propósito, que busques en la palabra que habla de vos. De pronto vas a estar leyendo, primero orá y decís, Señor, hablame a través de tu palabra para que yo pueda tener la base escritural para mi propósito en esta tierra.
Y luego empezá a leer la palabra, tomate un día de retiro, de búsqueda, decirle al Señor, me aparto para que vos me reveles mi propósito. Y entonces de pronto un texto de la Escritura va a saltar de allí y va a tocar tu corazón y vos vas a decir, esto es para mí, me está hablando a mí, esto es lo que hace eco en mi corazón. Porque el mismo Dios que inspiró por el Espíritu esa Escritura es el que puso en tu corazón un propósito. Entonces eso va a ser tu sustento escritural. Luego también hay otras herramientas que te pueden ayudar, para todos. Los animamos a que no vivas la vida cristiana en soledad, ¿no? Tenés que congregarte, tenés que estar en un cuerpo. Una de las bendiciones de ser parte de una congregación local es que nos pueden ayudar a descubrir esto. La gente que nos ve, nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros hermanos, nos pueden decir, che, vos tenés esto, tenés este don, tenés este talento, no solo dentro del programa eclesial, sino para la vida, ¿no? Y entonces poder orientar nuestra vida hacia eso, ¿no? Y luego la obediencia, ¿no? Y animarse a llevarlo a cabo. ¿Qué puede pasar? Que en el proceso te des cuenta que no es. Bueno, no hay ningún problema. Empezamos otra vez. Ya es una posibilidad menos que tenés para la siguiente instancia. Pero vida es propósito. Déjame que lea algunos mensajes. José Gutiérrez de Santa Fe, qué hermoso programa, con mucho testimonio, bendiciones. Soy Luis de Mar de Ajó, excelente el programa. Mi pregunta es, con un enfermo terminal siempre oro pidiendo que se haga la voluntad del Padre, pero con una certeza que esa persona está a punto de partir con él. Y veo a sus familiares orando con seguridad de que Dios hará un milagro. ¿Cómo puedo equilibrar ese momento? Gracias, interesante la pregunta. Déjame que sigo otra, sí. Acordate, ¿no? Bendiciones, pastores, estoy viendo desde Bariloche, gran testimonio del pastor invitado, soy Gustavo. Soy Cristina de IEMA, la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, los propietarios de Canal Luz, Silvestre, los miembros. Sí. Le doy gracias a Dios por su vida, fue una bendición su visita en el Congreso de febrero, que Dios lo siga bendiciendo. Felicidades, pastor, por su nuevo comienzo, soy Mari de Uruguay. Gracias, buenas noches, pastor, grande testimonio, saludo para el invitado, para usted Alberto Salto de Santa Victoria, del Chaco Salteño, provincia de Salta. Pastor, me emocionó mucho la gran bendición del pastor. El Señor es poderoso y habló de la soledad que él sintió, internado. Yo jamás tuve COVID, gracias a Dios. Y yo pregunto, soy Graciela de la Ferrer, ¿cómo se puede combatir la soledad? Yo sé que este no es el tema, pero hace la pregunta. Tenemos ahí. José Gutiérrez de Santa Fe, yo tuve COVID y el Señor me sanó y me preparó para la obra mientras me sanaba y me enseñaba. Pastor, me encanta su programa, bendiciones, estoy volviendo al camino de mi Padre Celestial, me cuesta, pero no me quiero soltar de su mano. Angélica de Puerto Madrid, Chubut. Buenas noches, mis queridos hermanos, soy de Chile, lo veo a diario y son de mucha bendición para mi vida, muy lindo el testimonio del pastor. Soy Daniel Alvarado de Wilde, qué testimonio del poder de Dios. Qué bueno sería sacar enseñanza de semejante experiencia. Bueno, estamos tratando de hacer eso. ¿Podrá tocar un himno referido a lo que está hablando el invitado? Mira vos. ¿Tenés un himno anti-COVID? No. A ver, en ese caso, porque me vino a la mente mientras... Pero, ¿sabés qué? Todos pasamos por momentos difíciles, ¿viste? Yo lo he contado muchas veces esto. Se accidenta Sebastián. Carlos conoce a Sebastián. A veces... Yo llevaba a mis hijos para jugar al pádel con nosotros, ¿viste? Un excelente paso, si nos está viendo, un abrazo grande para Sebastián, un excelente, para mí chico, ¿no? Sí, ya debe ser un hombre... No, cumple 50 horas. Uy, mirá, pero un abrazo grande, lo mismo para el resto de los Estaba arreglando una cosa, se cae del techo de vidrio, pasa por el medio del vidrio. Bueno, imagínate, lo acompañamos. Y estando en la sala de espera, mi señora me pregunta, ¿qué estás pensando? A ver, Cristo está conmigo, qué consolación.
todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido siempre contigo estoy. Es increíble. Amén. ¿Cómo Qué es que me hermoso. acordé de eso que hace? Bueno, ahora lo estoy cantando más seguido, pero en ese momento haría 30, 40 años que no lo cantaba. Y me trajo tanta paz. Tengo la promesa. Siempre contigo Amén. estoy. Y yo pensaba, Carlos, mientras vos estabas allí, que esta promesa se cumplía. Sí, sí. No, a veces no estabas con esas alucinaciones, no lo sentías, el Sí, diablo sí. te atacaba también, pero el Señor no te abandonó No, ni un no. instante, ¿no? No. Qué hermoso, qué hermoso. Qué privilegio tenés también vos de poder tener estas capacidades, porque te va a aflorar mucho más que a los que no tenemos estas, ¿no? ¿No te acordabas de este himno? Sí, Sí. ¿cómo no me voy a acordar? Hubieras ¿Cómo no me cantado voy a un acordar? poquito. No, sí, pero Tenés te- cuidado te- de la te- audiencia. por amor a la audiencia, mejor que cantes vos solo, ¿no? Bueno, esa pregunta de alguien que... después volvemos a lo de las promesas, a los propósitos. Ora para Sí, que el Señor se lo lleve y ora para que el Señor se sane. Yo siempre digo que hay 3 pasos. Viene la persona, Señor, que el Señor lo sane. Después la segunda, que el Señor no sufra. Por favor, Señor, que no sufra. Y después decimos, Señor, llévatela. Pero claro, a veces se chocan las 3 oraciones, ¿no? Sí. Bueno, pasa esto, ¿no? Digamos, yo cuento lo que hago yo, ¿no? Eh, porque a veces frente a cada situación en particular hay una dirección del espíritu diferente, ¿no? Pero lo que me ha pasado a través de tantos años de estar con enfermos terminales es que muy pocas veces tengo una directiva, valga la redundancia, directa de parte de Dios, de que tengo que orar para que Dios se lo lleve, ¿no? Me ha ocurrido un par de veces, pero normalmente no tengo una directiva, ¿no? Ujú. Entonces lo que yo hago, yo creo que no hay una dicotomía entre orar que Dios haga su voluntad y orar para que se sane, porque la voluntad de Dios también es que la gente se sane, ¿no? Pero creo que a veces nosotros estamos más preocupados por la voluntad de Dios y esa es la preocupación de Dios. El que tiene que hacer su voluntad es Dios. Yo lo que tengo que preocuparme es de hacer mi parte. Y mi parte es hacer en ese momento, a menos que tenga una dirección de otro tipo, orar por su sanidad. Claro. Porque Dios lo que me mandó a mí es orar por los enfermos para que se sanen. Si después la voluntad de Dios es otra y terminó su vida allí, yo como hijo obediente acato la voluntad de mi padre. Pero yo no me tengo que preocupar por la voluntad de Dios porque ese es el tema de Él. Lo que me tengo que preocupar es de hacer mi parte, Ujú. que yo ore por la sanidad de esa persona, ¿no? Sí. Sí, dijiste que nunca tuviste esa sensación. Yo sí la tuve. No, ¿viste? un par de veces sí, Sí, pero sí. en general no. No, pero sí. Sí. Y estábamos con mi esposa, ¿no? A mí, al lado de la cama de mi hermana y estaba sufriendo y ya no había vuelta atrás y nos salió natural, Señor, Sí. llévatela, ¿viste? Los hijos estaban allí y no como con temor o con miedo, al contrario, con la esperanza bienaventurada de que
ausente del cuerpo, presente con Cristo, que es muchísimo mejor. Qué cosa más mejor que esa, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Claro, tendría tantas cosas para hablar, porque este tema... Pero una de las cosas que me ha sorprendido, Carlos, es creyentes teniendo miedo a la muerte. Sí. Bueno, pero eso, ¿sabes qué, Juan Pablo? A ver. Coincide con que, seguramente no es lo que ocurre con tu ministerio, pero coincide con que en las últimas décadas, fuera de tus mensajes, ¿no? ¿Cuántas veces escuchaste un sermón hablando de vida eterna? Todo es para ahora. Exactamente. No sé, cuando yo era chico en mi iglesia, de 10 mensajes, 9 eran sobre la vida eterna. Sí, señor. ¿Sí? No sé si te pasa. Total, Bueno, total. Ahora, hoy en día, ¿cuándo escuchás un sermón hablando sobre la vida eterna? ¿Sí? Entonces, creo que parte de ese problema es que la gente no está preparada para lo otro. Y entonces, si no tenés la formación de la palabra, el alimento de la palabra que te da seguridad frente a lo que vendrá, vas a vivir con temor por lo desconocido, ¿no? Qué buena reflexión, Carlos. Animamos a los pastores que nos están viendo, son muchos. Un día lo tenés que invitar, ¿sabés a quién? A Gustavo Schneier. Sí, lo invité algunas veces, sí. Pero para que venga a hablar del tema, porque con él hablé un poquito de este tema de... Sí, pastor de la Iglesia Bautista de San Isidro, gran amigo. Bueno, sí. de la ausencia de la predicación de la vida eterna. Qué cosa, ¿eh? Mirá vos. Es verdad, yo me acostumbré, se hablaba todo el tiempo de Dios quiere salvarlo, usted se va a morir, se va a ir al infierno, tiene que recibir a Jesucristo. Tiene que tener seguro lo que va a pasar después. Esto pasa en un instante, es un ratito. Crea en Jesucristo. Él les da vida eterna. Y ¿cómo ha cambiado vida eterna por vida abundante, vida próspera, vida feliz? Sí, sí, sí. Qué cosa, che, qué tremendo. Carlos, esto para que haga... Yo se lo dije al principio. Hace 18 años lo llamé y le dije, Carlos, un día por semana. ¿Vos te acordás de eso? Ni loco, me dijo. Pero déjame decirte que te felicito no solo por 18 años en el aire, sino por lo que eso significa. ¿Sí? La perseverancia de prácticamente todas las noches estar acá, la verdad que te felicito, ¿no? Por eso el Señor te respalda y te honra con que, yo siempre te lo digo, cada vez que voy al interior, donde se ve mucho más Canal Luz que acá en la ciudad, la gente me dice, sí, pero el programa de Juan Pablo, yo veo el programa de Juan Pablo, ¿no? Bueno, no, siempre me contabas de un kiosco cerca de tu casa que te decía que también lo miraba. Me sigue diciendo, Sí, me sigue diciendo. Estamos. Y otro de Rosario, sí, de la iglesia del pastor, para que vea que te estoy diciendo datos exactos, de la iglesia del pastor Adrián Batista, un señor que tiene, no me acuerdo el nombre, que tiene un programa de radio allá en Rosario, que siempre me dice, dele mi saludo al pastor Juan Pablo. Pero él se convirtió por la radio. Ah, mira. Buenas noches, pastor, bendiciones. ¿Cómo podría conseguir el programa ayer? Yo no lo busqué hoy, no está. Posiblemente lo subamos mañana a YouTube. Ayer tuve un pastor ucraniano, tremendo testimonio. Qué bueno. Gustavo Borilla de Zárate, un abrazo al pastor Carlos. Le quiero agradecer al pastor Carlos por su libro 30 días para poner en forma tu vida espiritual, es una bendición. Francisco de Virrey del Pino. Una alegría verlo bien. Una vez prediqué sobre la vida eterna a pedido del pastor. Soy Alberto Morosowski. Creo que nos llamó, era un alumno tuyo. Cerramos lo del tema de... alguien preguntó, ¿cómo se combate la soledad? Bueno, la soledad tiene por lo menos dos dimensiones, ¿no? La primera y la más importante, una dimensión vertical, ¿sí? Hay mucha gente que nos ve y que puede estar rodeada de mucha gente, que no está aislada, que no está solitaria en la vida y sin embargo tiene un vacío, una sensación de soledad existencial. Eso se llena únicamente con una relación con Dios. Fuimos creados por Dios
pero fuimos creados para Dios, para tener comunión con Él. Así que si todavía no tenés esa relación con Dios, Jesucristo quiere venir a vivir a tu vida y a partir de allí, como cantó recién el pastor Juan Pablo, Él te promete: no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. Así que esa soledad, ese vacío existencial desaparece, ¿sí? Y luego la otra dimensión de la soledad es la horizontal, ¿no? El propio Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo, y si en esta etapa de tu vida tal vez estás solo, porque no tenés familia, porque la vida se te presentó de esta manera, más que nunca vos necesitas, dice la palabra, que Él pone en familia aquel que está solo, ¿no? Aquel que está huérfano. Che, Entonces, ¿en familia por Zoom? No, familia carne. Familia carne. Decilo eso. Sí. No, Porque ahora, viste, te llaman y dicen, qué linda la reunión el domingo. Sí. Ah, me dijo uno, tremendo el mensaje que diste. Sí, no te vi. No, dice, estaba haciendo el asado, puse el celular en la parrilla. Maravilloso. Sí. Bueno, hace 2 años estaba bien, sí, hoy no. Yo le digo siempre a la gente, ¿no? Cambiamos la primer deformación, la cambiamos por la segunda y peor deformación. Antes decíamos, vamos a la iglesia, cuando en realidad somos la iglesia. Ahora le cambiamos una vocal, en vez de vamos es vemos a la iglesia. Pero eso no es iglesia. Iglesia es cuerpo de Cristo, carne, cuerpo, Dios que se encarna a través de la familia espiritual. ¿Estás sola? ¿Estás solo? Intégrate a una congregación local. Vas a encontrar allí gente de carne y hueso, con errores, con pecados, con faltas, pero gente que con el cual vas a poder compartir la vida y juntos crecer para mejorar, para ser mejores conforme a la altura y la estatura de Cristo. Cerramos lo del propósito, porque anunciamos 2 veces. Nos quedan 3 minutos. Sí. Y vos sabés que insisto, Carlos, con esta idea. Hay mucha gente a la deriva, al garete, se diría, una expresión del viejo tango, ¿no? Es decir, un barco sin timón, llevado aquí y allá por los vientos. Dale una palabra a ese que hoy se siente así en este momento. La razón por la que te sentís así es porque todavía no has encontrado tu propósito, ¿sí? Propósito es lo que va a encender en tu vida la pasión por vivir. Todo lo demás van a ser, viste, como los chicos cuando te están todo el tiempo pidiéndote un juguete, se lo comprás finalmente, juegan medio día y después lo tiran. Así tenemos los adultos hoy en día. Estrenamos diariamente juguetes para adultos, estrenamos relaciones interpersonales, emprendimiento, estrenamos un montón de cosas a ver si algo nos mueve la aguja para estimularnos, si algo mueve la adrenalina en nuestras vidas. Y todo nos termina hastiando. Apatía, aburrimiento, hastío, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos para qué estamos en esta tierra, ¿sí? Y te digo que la vida sin propósito es una tortura, es una pesada rutina. Nos levantamos cada mañana, arrastramos los pies hasta el baño y así seguimos todo el día porque no sabemos para qué estamos. Pero Dios no juega a las escondidas con vos. Pedile a Dios que te revele, que te muestre para qué te hizo, cuál es tu propósito en la tierra. Y una vez que vos encontrás eso, vendé todo y comprá el terreno porque encontraste el tesoro de tu vida, ¿sí? Y eso es el Evangelio. El Evangelio es no solo que Cristo, vos que sos creyente, por favor escuchá esto otro, no es que Cristo te salvó de tus pecados y después de algunos años vos tratás de servirle, de encontrar un propósito para... No. Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz por tus pecados para que los pecados no arruinaran el propósito para el cual Dios te creó. Porque vida es propósito.
Vida es propósito. Gracias, Carlos. Tremendo, ¿eh? Mañana viene un pastor que ayuda a interpretar el Nuevo Testamento desde la perspectiva judía. Marcelo Montenegro se llama. Argentino, pero está viviendo en otras partes. También se llamaría Abraham. No sé cuáles son todos los nombres de mi invitado mañana. Va a ser muy interesante también. Qué bueno. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias a vos. ¿Por qué no venís más seguido? Bueno, vamos a ver. Por ahí el post-COVID es el propósito de venir al programa tuyo. Ahí está, lo ha encontrado. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí mañana. Gracias.